primero que hay que entender es que en medio de esta crisis financiera que vivimos a nivel global, incluso una crisis económica, arranca con algo que se llama la MMT, que significa la teoría monetaria moderna. Es un esquema bajo el cual todos los bancos centrales en el mundo operan. ¿Qué es básicamente eso? Que los gobiernos ya no dependen únicamente de los impuestos para financiar sus gastos, sino que ahora los gobiernos que tienen soberanía de su propia moneda, pues pueden emitir dinero la cantidad de veces que quieran para financiar sus gastos. ¿Y eso cómo funciona? Pues básicamente emiten unos bonos, el Banco Central de su respectivo país los compra, inyectan así el dinero a la economía. Y en el caso de Estados Unidos y del Banco Central Europeo es aún mucho más fuerte, porque ellos después de o durante la crisis del 2007, 2008 y 2009 han utilizado esos dineros para inyectarlo a los mercados financieros y han aumentado los bancos centrales a su vez los balances de todos los activos que han comprado con ese dinero. Por lo tanto, hemos tenido desde el 2008 hasta la fecha unas bolsas, digamos, infladas artificialmente. Pero a eso le tenemos que sumar la crisis de salud a nivel mundial, que es la pandemia, la cual también aceleró una crisis económica. Obviamente, ustedes se acuerdan que cerraron muchos puertos, aeropuertos, importaciones, exportaciones, hubo una crisis de contenedores a nivel mundial, la disparada de precios, se dispararon los commodities. Después, cuando acabábamos la pandemia, estalló la guerra de Rusia a Ucrania, lo cual también volvió a disparar los costos no solamente de petróleo y gas, sino también los fertilizantes, y eso se volvió una cadena de inflación que hasta hoy día siguen peleando. Entonces, digamos que los bancos centrales han tenido que pelear contra eso, y eso me refiero a la inflación que golpea a todo el mundo, y es en todos los países que está sucediendo, y lo han tenido que hacer subiendo las tasas de interés. Y en medida que suben las tasas de interés, pues obviamente los inversionistas racionales lo que hacen es sacar sus dineros de las bolsas de valores que tienen alta volatilidad y lo llevan a los bonos de los estados que obviamente están dando mayores intereses a medida que suben las tasas de interés. Y digamos que en teoría los estados no quiebran, en teoría, hasta ahora, aparentemente. Eso tiene unas repercusiones altísimas porque cada vez que la Reserva Federal sube las tasas de interés y el Banco Central Europeo sube las tasas de interés, pues todos los demás países lo tienen que hacer, por una teoría sencilla que se llama la teoría de la paridad de las tasas de interés, que hace que explica que cada vez que un país como Estados Unidos sube las tasas de interés, los otros países lo suben y automáticamente lo hacen porque si no se quedan sin financiación, los capitales empiezan a volar al país donde están las mayores tasas de interés. Y el golpe de eso, ¿qué es? Por ejemplo, para Colombia, pues que automáticamente golpea la tasa de cambio y empieza a disparar el precio del dólar hacia arriba. Hay múltiples cosas que están sucediendo. Los inversionistas a nivel internacional también se dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer ante una crisis donde tenemos la inflación muy alta y donde tenemos la situación de la volatilidad de los mercados? Y es refugiarse en otros activos. Todos estos golpes, pues obviamente han repercutido en que varios actores no tengan los fondos suficientes para, digamos, pagar sus préstamos. Entonces aquí pasa que después de esa crisis financiera del 2008, también salió una ley en Estados Unidos que varios países la acogieron, que es la ley Dodd-Frank, en la cual establece que los bancos todos deben de seguir unas reglas de la Reserva Federal en cuanto a las pruebas de estrés. ¿Pruebas de estrés qué significa? Que todos los bancos deben de tener 3 escenarios y deben de evaluarlos: un escenario base, un escenario severo y un escenario totalmente severo, en donde tengan en cuenta varios parámetros, y los bancos corren esas pruebas. Si los bancos pasan la prueba, significa que están bien ante cualquier, digamos, coletazo de los mercados. Y eso estaba establecido para todos los bancos. Pero luego, en el año 2018, si mal no recuerdo, el presidente Donald Trump emite una ley en la cual hace una reclasificación de los bancos. Y esa reclasificación de los bancos la hizo de tal forma que bancos por debajo de 250 billones de dólares en activos, pues eran considerados bancos de mediana clase y por lo tanto eran bancos que no tenían un riesgo sistémico. Y allí cayó Silicon Valley Bank, que es parte de esta gran historia, porque ya ellos, al estar establecidos como un banco con no riesgo sistémico, pues no tenían la obligación de hacer estas pruebas de estrés. Si ustedes me preguntan hoy, bueno, ¿qué va a suceder? Yo digo, bueno, la crisis viene, hay una crisis económica atada, porque recuerden ustedes que tenemos la inflación alta. La inflación se ha establecido en todos los productos hoy en día, ya no solamente es
petróleo y gas, tenemos incluso cuando sales a mercar en todos los productos. El problema ahora es los bancos que van a hacer para rescatar. Ya abrieron líneas de crédito, pero ahora si siguen subiendo las tasas de interés para parar la inflación, pues van a hacer que la gente siga saliendo de los mercados a refugiarse en otros activos reales y sería un coletazo más bravo para los mercados. O si no sube las tasas de interés y nos quedamos con la inflación y quién sabe esto a dónde nos vaya a llevar. Aquí ya la idea no es qué tan duro va a ser el coletazo o la recesión económica, que ya entre otras cosas el Banco Mundial lo está diciendo, que vamos a perder en los siguientes 10 años de todo el crecimiento económico, ya lo vamos a perder, eso ya el Banco Mundial lo sabe, pero el tema aquí es cuándo va a suceder, que es la parte que todavía no sabemos, cuándo va a ser ese aterrizaje bien doloroso y forzoso que van a hacer todas las economías del mundo.